De la carta a los Romanos, capítulo 9, versículo del 1 al 5. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor incesante en el corazón, pues desearía ser yo mismo anatema, separado de Cristo por mis hermanos, los de mi raza según la carne, los israelitas, de los cuales es la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas y los patriarcas, de los cuales también procede Cristo según la carne, el cual está por encima de todas las cosas, Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Queridos hermanos, esta charla la titulo La melancolía judía, pero se podía también titular de otras muchas maneras. Podría titularla, por ejemplo, ¿por qué los judíos perdieron la adopción? ¿Por qué los judíos perdieron la transmisión de la gracia? ¿Qué ha pasado a ese pueblo? En Cristo se ha formado el pueblo de la nueva alianza. Y los judíos, en cuanto pueblo, no están ahí. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? En la historia de la salvación, es decir, en la Biblia, hay muchos lamentos, muchos llantos, muchas elegías, muchas cosas como esta de la que nos habla San Pablo hoy. Sería capaz de ser yo mismo proscrito, dice Pablo, en beneficio de los de mi raza, en beneficio de los de mi pueblo, proscrito y separado de Cristo. ¿Os dais cuenta qué palabras? ¿Te parece así? O sea, tu adhesión es tan pequeña con Cristo que serías capaz de dejar a Cristo por tu pueblo. Se puede entender. Entre las elegías o nostalgias o llantos más grandes que hay en la Biblia está el Salmo 137. Este salmo es aquel que dice: junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar: cantadnos un cantar de Sión. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Oh Jerusalén, si no te pongo a ti como la cumbre de mis alegrías, que se me pegue la lengua al paladar, que se me paralice la mano derecha. ¿Quién pudiera coger a los niños de estos criminales, a los niños de pecho, y estrellarlos contra las rocas? Es un salmo que yo no sé cómo suena, pero en una primera aproximación a uno le parece difícil que la Iglesia haya aceptado este salmo y que lo sigamos recitando todos los días en nuestros rezos cristianos, católicos,
aunque hayan quitado el último versículo de los niños estrellados. Y lo rezamos muchas veces como que fuera pues algo santito. Qué buenos eran los judíos que se lamentaban en Babilonia del Señor, se acordaban del Señor, se acordaban de Israel. Pues bien, es un salmo que es todo el pecado. ¿Por qué? Pues porque el recuerdo que tenían estos judíos era pecado. No cantaban al Señor, no deseaban al Señor. Es hijo del pecado. Este pueblo es un pueblo que fue a Babilonia, desterrado, pero los babilonios no tenían ninguna culpa. Sencillamente eran poderosos y los desterraron, como tantas veces sucede en las guerras. Pero el que verdaderamente los desterró fue el Señor. Porque dice el libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes, capítulo 24, 20, Yahvé los arrojó de su presencia, los expulsó de la tierra, al cautiverio. Se escogió a los babilonios como se podía haber escogido a cualquier otra nación, a cualquier otra potencia. Hay un canto en cantos de estos negro, espiritual, tardío, By the River of Babylon, muy bonito. Lo podéis escuchar en Google. Es un canto que nos habla de esto, pero nos habla desde un punto de vista judío muy distinto. Pero para nosotros este salmo es un salmo que, como dice San Hilario, y el mismo breviario que rezamos nosotros pone al principio de este salmo una pequeña notita: hay que espiritualizar este salmo. San Hilario. O sea, San Hilario tampoco lo podía soportar. Hay que espiritualizar. ¿Cómo se espiritualiza este salmo? Pues mire usted, ¿y por qué la Iglesia lo acepta? Porque lo pasa por la sangre de Cristo, lo pasa por Cristo. Y sencillamente, pues en este momento, cuando nosotros recitamos este salmo, nos quedamos con lo bueno, es decir, con el deseo y la ilusión de Jerusalén y de cantar al Señor. Un cántico de Sión. Ya no nos acordamos de los judíos, no nos acordamos del pecado y no nos acordamos de aquello. Y mucho menos, por supuesto, de los niños a estrellar en Jerusalén. Pero, ¿por qué cito yo esto aquí? Sencillamente porque el Señor no se conformaba con cantitos, con cánticos bellos como este, sino que dijo 70 años de cautiverio. 70 años de cautiverio y después volveréis a Jerusalén. Eso se lo pensaba Dios. Pero después de 70 años, cuando volvieron a Jerusalén, todos los que cantaban esto ya no volvieron. Es decir, volvió un resto, unos poquitos. Un pueblo distinto, un pueblo nuevo. Y entonces comenzó lo que podríamos llamar un nuevo judaísmo. Ya no tan apegado a lo material, apegado a los sacrificios, apegado a aquellas cosas, sino un pueblo más abierto, un pueblo más interiorizado, un pueblo más espiritualizado, un pueblo más abierto incluso a la resurrección, a la vida en el más allá, que fracasó también, como lo vemos en la carta a los romanos, que fracasó este pueblo también, porque de hecho volvió a perder más tarde esta primogenitura que Dios le ha concedido siempre. Pero poco a poco, por distintos estadios y etapas, el Señor nos ha ido llevando, pues,
pecado tras pecado, podemos decir, hacia el final, hacia Jesucristo, hacia donde quiera el Señor llevarnos, hacia la consumación de todo esto. Pues bien, y esto de San Pablo, como, porque yo en San Pablo aquí veo como muchas hormonas, muy visceral todo eso, mucho páncreas, muchas, no sé, desearía a mi pueblo, yo me quedo, es que desearía dejar a Cristo por mi pueblo. No me lo creo. Yo no me lo creo, pero lo dice. Yo no me lo creo, pero lo dice. Entonces yo pienso que también aquí, como diría San Hilario de nuevo, es que hay que espiritualizar también esto de San Pablo. Porque mucha víscera sí tenía. Mucho cariño a su pueblo también tenía. Además a San Pablo, y lo veremos en los capítulos siguientes, quería mucho a los gentiles, a los paganos, pero de vez en cuando dice, por ejemplo, cuidado vosotros, que el olivo es el olivo, vosotros sois unos simples acebuches. Y más de una vez dice cosas de estas. O sea que en el fondo San Pablo era judío, judío, acebuche. O sea, tú eres un acebuche y yo soy un acebuche también. San Pablo también hay que espiritualizarle un poco en este caso. Todos esos títulos de que nos habla, por ejemplo, que nos dice que, no sé, de ellos son, de los judíos son la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto, las promesas, los patriarcas y Cristo, bajo el punto de vista de la carne. Todas estas cosas a los judíos, pues, en vez de ser una gloria, ha sido una maldición, porque les ha llevado al pecado más gordo que puede haber, que es la traición a lo sacratísimo, a lo más sagrado, la rebeldía. Si la rebeldía en una nación se condena con cárcel perpetua, aquí, ¿con qué se puede condenar esto? La rebeldía. Pues bien, esta melancolía judía de San Pablo tenemos que llenarla también de Espíritu Santo. Yo no me la creo, no me creo, pero me pongo en la situación de un pagano que lee esto. Me pongo en la situación de uno que no conoce, porque nosotros estamos dentro del gremio, nosotros pues estas cosas ya más o menos las discernimos de una manera espontánea y visceral, diciendo, bueno, San Pablo era San Pablo, luego no hay ningún problema. Ya sabemos que no iba a dejar a Cristo por nada del mundo, y mucho menos por su pueblo, un pueblo traidor. Pero ¿y si lo lee un maometano? ¿Y si lo lee una persona de fuera? Te puede decir, pues vaya una fe que tenía este. Pues no es tan cristiano como parece, porque si no le importaría dejar a Cristo con tal de que su pueblo se salvara y ser anatema, es decir, maldito, una maldición. Si nos ponemos en el punto de vista de una persona así, ¿qué le respondemos? ¿Qué podemos responderle? ¿Hay que espiritualizarlo? Pues sí, hay que espiritualizarlo también a San Pablo, no cabe la menor duda. Pero de lo que se lamenta, yo creo, en verdad San Pablo, es de que su pueblo no haya descubierto la acción de Dios en Jesucristo y nuestra justificación gratuita. El dolor incesante, la pena es ¿cómo es mi pueblo? Ya quisiera yo que mi pueblo fuera de otra forma. ¿Cómo es posible que no hayan visto esto?
¿Cómo es posible que no hayan visto esta dedicación, esta gracia de Dios, esta gloria de Dios en Jesucristo? Sería capaz de sacarme los ojos, podría decir, porque lo vieran. Pero ¿cómo es posible que no lo hayan visto? Pero el pueblo no lo vio, el pueblo judío no lo vio. Más bien, como él dirá más tarde, se endureció. Pero se endureció duramente, duramente, contra el mensaje, contra Jesucristo, contra todo lo que significaba lo que nosotros llamamos nueva alianza. Pero para nosotros este hecho, esta incapacidad judía, esta rebeldía judía, nos ha llevado a un nivel superior. ¿Por qué? Porque Dios entre los pequeños siempre será aquello de que los últimos serán los primeros. Siempre. Un pueblo pobre, un pueblo pecador, muy pecador, pero limpio religiosamente hablando. O sea, bueno, tenían unos dioses que no les daban ninguna importancia, pero no estaban cargados con esa responsabilidad, con esa estructuración tan radical que tenían los judíos en el cumplimiento de las cosas, que en vez de servir a Dios, servían a su propia tradición. Este pueblo nuevo, que somos nosotros, que somos tú y yo y nosotros somos el pueblo pobre, el pueblo pequeño, pero que en este momento estamos escuchando a San Pablo y nos alegramos. Y no solamente nos alegramos, sino decimos gracias, Señor. No porque los judíos eran unos rebeldes, sino porque, bueno, gracias a que ellos no lo fueron, nosotros hemos sido llamados, aunque Dios nos hubiera llamado de todas formas, evidentemente. Pero Dios escogió un pueblo, el pueblo gentil, odiado por los judíos, pobre, sí, pero que era capaz de aceptar la gratuidad. Es decir, era capaz de aceptar el máximo don de Dios en Jesucristo, cosa que los judíos no fueron. Aquí tenemos un nuevo pecado, como el de Babilonia, una nueva rebeldía, falta una nueva canción, falta un nuevo algo, pero esa la cantamos nosotros, porque esa la cantamos nosotros, que somos el pueblo de la nueva alianza. Y si espiritualizamos a San Pablo, ¿cómo lo hacemos? Según San Hilario. Porque San Hilario dice que hay que espiritualizar todas estas cosas, pero no dice bien cómo. No nos lo dice. A mí se me ocurre una respuesta. Yo estoy haciendo una predicación espiritual. No estoy haciendo una exégesis racional. En eso no me meto. Pero yo estoy haciendo una predicación espiritual. Es decir, lo que me sale del corazón, lo que me llega, lo que me ha podido revelar el Espíritu Santo. Eso es lo que estoy diciendo, lo que me ha podido revelar el Espíritu Santo. Por eso me quedo en paz, me quedo tranquilo. Porque sé que estoy diciendo cosas que no buscan en absoluto pues tener razón. No se trata de tener razón, se trata de acercarse a Jesucristo. ¿Y cómo nos acercamos a Jesucristo en este tema de San Pablo? Pues él ya empieza diciendo a los gentiles: así como vosotros erais rebeldes y habéis alcanzado misericordia, ellos, los judíos, la alcanzarán también. Porque Dios nos encerró a todos en el pecado para tener misericordia de todos. Eso lo iremos viendo en los capítulos próximos. Pero yo interpreto aquí estos temas de San Pablo, ese dolor incesante en el corazón, ese desvivirse por su pueblo, esa elegía, ese llanto, ese lamento profundo de San Pablo, lo traduzco
en compasión. Lo traduzco en intercesión. San Pablo, en el fondo, lo que hacía el Espíritu Santo en San Pablo, y nos lo muestra este párrafo, es que había en él una intercesión muy profunda por su pueblo. San Pablo no solamente era un predicador, era un santo. Y como santo tenía que participar hondamente del misterio de Jesucristo. Y el misterio de Jesucristo fundamentalmente es un misterio de compasión. Un misterio de intercesión por los hombres. Un misterio de intercesión por nosotros. Entonces eso que sufría San Pablo ni siquiera era de él, era participación del sufrimiento de Cristo y de María, más que San Pablo, claro, que venía sobre él desde el don de Jesucristo y el Espíritu de Jesucristo que recibe a San Pablo. Santo Domingo de Guzmán fue un hombre también que se distingue especialmente por el don de la compasión, que no era de Santo Domingo, que era de Jesucristo en su corazón, pero que se derramaba sobre los herejes de su tiempo, sobre los pobres de su tiempo, sobre los pecadores de su tiempo. ¿Qué será de los pobres pecadores?, decía Santo Domingo. Y San Pablo, estoy seguro que decía, ¿qué será de mi pueblo? ¿Qué será del pueblo judío? Porque vista la tochez de este pueblo, San Pablo se preguntaría, ¿y qué será de mi pueblo? Y le dolía, pero si me duele todavía a mí el pueblo judío. Pero si yo una vez estuve en Israel, y en una excursión de estas, y el guía que teníamos era judío, y yo le noté esa rebeldía, yo le noté esa dureza de corazón. Cuando bajábamos en el autobús camino de Nueva Delhi, de Tel Aviv, para coger el avión ya de vuelta, nos dijo que el 95% de la espiritualidad del mundo había salido de Jerusalén. Tan tranquilo. Y yo, cuando se paró el autobús, me acerqué a él y le dije, mire usted, le voy a decir una cosa. Estoy de acuerdo con que el 95% de la espiritualidad que se ha producido en este mundo ha salido de Jerusalén. Pero de ese 95%, el 90% por lo menos pertenece a Jesucristo y a la Virgen María y a San Pablo, ¿cierto? El 90%. No hay que hacer nada más que una estadística, está muy claro. No me lo aceptó claro, pero además de relativamente malos modos. No me lo aceptó, pero lo escuchó. Estoy completamente convencido de que, claro que ha salido de ahí la espiritualidad. Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿cómo no va a salir de ahí la espiritualidad? Pues bien, San Pablo, el dolor constante e incesante era como el de Santo Domingo. ¿Qué será de los pobres pecadores? ¿Qué será de esta pobre gente? ¿Qué podremos hacer con ellos? Y ya veremos en estos capítulos siguientes cómo tiene de vez en cuando, pues no sé, una especie de reacciones raras con respecto a esto de su pueblo. Si vemos a San Pablo en el contexto total de su vida, entendemos esto que estoy diciendo de la intercesión, porque San Pablo llega a decir en un momento dado en Colosenses 1:24, Colosenses ya es el final de su vida, llega a decir, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Aquí nos da este contexto verdadero. Aquí nos da ese sentimiento que tengo yo de
espiritualizar a San Pablo mediante la compasión. Completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo, pero es que a la pasión de Cristo le falta algo. Pues sí, a la pasión de Cristo le faltamos tú y yo, y que estemos interiormente también unidos a su pasión por su cuerpo, la Iglesia, por nosotros. Nosotros estamos predicando aquí, ¿por qué? Por compasión, por cariño. Estamos predicando por amistad íntima con los que van a escuchar esto, con los que van a oír esto. Porque si tenemos algo que decir, pues lo decimos. Pero no lo decimos para que nos vean. Yo no pierdo el tiempo en eso, en que me vean. Pero sí me llega, y muchísimo, que alguna persona de las que me están viendo en este momento, pues quede tocada por esta predicación. Y le lleguen estas palabras. Y pueda decir, yo también me uno a los que interceden y a los de la compasión de Jesucristo por el mundo. El mundo tuyo a lo mejor es tu propia familia, a lo mejor son tus propios hijos, a lo mejor es tu propia realidad que tienes muy cerquita de ti. Pero abórdala con compasión, abórdala con esa profunda espiritualidad, que es donde llega Jesucristo, de donde brotan las sanaciones, de donde brotan las conversiones y donde brota el fruto más íntimo y profundo de la predicación. Visto esto desde, hay una virtud que se llama la piedad, visto desde los dones en los que nosotros nos movemos mucho, lo habéis visto en estas charlas y en esta predicación de la carta a los romanos. Hay un don una virtud de piedad, y esta virtud de piedad pues es una virtud que hace que amemos nuestras raíces, hace que amemos nuestras cosas, nuestro pueblo, nuestra tierra, nuestro barrio, sobre todo nuestra familia, claro, nuestra lengua. Y la virtud de la piedad es buena siempre que no sea excluyente. Cuando excluyes ya no eres virtuoso, ya no es virtud. Ya te transformas en chauvinista, patriotista, raro, ya es otra cosa. La exclusión es de por sí antivirtud, antivirtuosa. El don ya te sube para arriba. El don te sube a otra dimensión mucho más honda, profunda, y ves la tierra como casa de Dios, y nos ves y nos vemos los unos para los otros como casa de Dios. Por eso, cuando el pueblo se separa de Dios, pues se hace ocupa de la tierra. Y la piedad que puedes tener con respecto a eso, si tú ves esto, ves el mundo tal como está interiormente, ¿cómo debe ser tu piedad? ¿Cómo debe ser, cómo debe actuar el Espíritu Santo a ti dándote un don de piedad? ¿A golpe limpio? ¿A palo limpio? Que se mueran. O con el llanto, la compasión y la misericordia. De todo habrá en tu corazón, porque también en el corazón de San Pablo hubo de todo. Porque si no, no nos hubiera llamado a cebuches. También en el corazón de San Pablo hubo de todo. Pero lo que Jesucristo y el Espíritu Santo le metía en el corazón por su pueblo, en nombre del don de piedad, era eso: llanto, compasión, misericordia. Y San Pablo mira al mundo, porque el tema es muy bueno. Es decir, si tú tienes la compasión de Jesucristo, intuyes a Jesucristo. ¿Y qué le pasaba a Jesucristo? ¿Qué le pasó a Jesucristo en la pasión? Pues yo veo a Jesucristo
mirando al Padre. Y mirando al Padre, ¿qué veía en el Padre? Pues en el Padre solamente veía algo que podemos expresar con una frase. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esa es la palabra del Padre. Y entonces es Jesucristo el que se encarga de que los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y cómo lo hace? Es un teórico, es un maravilloso predicador, es un maravilloso filósofo, es un no sé qué, gurú excelso y único. No, murió, intercedió, tuvo esa dimensión profunda de intercesión para los demás, cargando con el pecado de todos. Entonces, el pecado, verdaderamente, ¿cuál puede ser? No reconocer a Dios como Padre. No reconocer a Dios como Padre de Jesucristo. No reconocer a Dios en esta dimensión, en este camino por el que nos llevan. Todas las decepciones del hombre vienen de ahí. Los judíos, ¿cuál fue el pecado de los judíos? Primero, Babilonia. Sencillamente que habían desobedecido por irse detrás de los ídolos a Dios, que les había sacado de Egipto y que siempre había sido su Padre y siempre les había amado y protegido. Pero llegó un momento en que dijo, fuera de aquí. Les expulsó para Babilonia porque con este pueblo no se puede hacer nada, con este pueblo no se puede tratar. Pero tampoco los desheredó, sino el que les hizo pasar por una purificación grande allí en Babilonia. Ese es el primer pecado. El segundo pecado de los judíos, vamos a decir cuál es, el más gordo de todos, el no haber reconocido en Jesucristo la cara de Dios, la cara de su Dios, la cara de Yahvé, la cara del Padre Dios. No lo han reconocido. ¿Cuál es el pecado humano por excelencia? San Pablo lo dice de varias maneras, pero en este mismo capítulo, un poquito más tarde, dice, el pecado del hombre más gordo es querer salvarse por las obras y no por la gracia. Diréis, vamos a formularlo de otra manera. El pecado más gordo del hombre es querer ser Dios. Querer ser Dios. Es decir, salvarse por sus obras es querer ser como Dios. Y es lo que les dijo la culebra aquel día en el paraíso. Seréis como dioses. Y los hombres van y se lo creen. Y de ahí surgió todo lo que estamos padeciendo después de billones de años a lo mejor. Ese es el pecado. Pero San Pablo aquí lo formula a los judíos. Él tenía esperanza de que algún judío leyera su carta a los romanos y alguno la leyó, porque le odiaron mucho más después. O sea, alguno la leyó. Y decía, os habéis querido salvar por las obras. No os habéis querido salvar por el don de Dios y por la gracia de Dios. Por eso, las obras son ídolos. Estamos en lo mismo que los de Babilonia. Habéis sido desterrados por los ídolos. Aquí habéis sido destituidos. Ya no sois el pueblo adquirido por Dios en Jesucristo. Ya sois un pueblo desechado porque no habéis reconocido la manifestación de Dios en Jesucristo. Por eso fueron destituidos en favor de un pueblo nuevo, un pueblo adquirido, un pueblo pequeño, Cristo. Yo cuando tuve el cáncer hace 9 años, pues había una mujer cuyo nombre no quiero nombrar, o no quiero decir por aquello de la privacidad, que me cuidó mucho durante 6 años.
Evidentemente a mí nunca me pasó por la mente, teniendo ella al principio 40 y tantos años, que se iba a morir antes que yo. Pero resultó que a los 6 años ella se murió. Otro cáncer y se murió. Esta mujer, había mucha gente que no quería que estuviera conmigo, sobre todo su familia, sus padres, no lo veían nada bien, pero ni yo tampoco. Y de hecho muchas veces se lo reprochaba. Le decía, mujer, un día me dio una contestación que me dejó seco. Dice, mira, te voy a decir la razón profunda de que, por qué estoy yo contigo. Si yo te dejara, que por mí te dejaría, si yo te dejara, no podría volver a rezar ni a alabar al Señor. Por traidora. Eso me dejó a mí muy no sé cómo. Porque si yo no puedo alabar al Señor por no obedecerle, es un pecado. Es como un pecado mortal grave. Que no te atreves a acercarte después a Dios. ¿Cómo voy a alabar a Dios si yo no le estoy obedeciendo? ¿Cómo no voy a alabar a Dios si no? Yo después de eso me callé mucho. No lo entendía. Yo no lo entendía. Ella tenía su alabanza. Una frase que tenía era de me he hinchado a alabar a Dios. Yo nunca me he hinchado de alabar a Dios. Pero ella pescando con aquella caña, eso, se hinchaba de alabar a Dios, en lenguas. Me he hinchado de alabar a Dios. ¿Has pescado algo? No, pero vengo feliz. Me hinchaba de alabar de Dios. Cuando faltaba menos de un mes para morirse, le dieron unas radiaciones muy intensas, profundas, y el médico le prohibió ir a ninguna casa donde hubiera niños o ancianos. Y entonces no tuvo más remedio que ir a su casa. Yo me enteré de esto. No porque me lo dijera ella, pero me enteré, la llamé inmediatamente y digo, vente aquí a la parroquia, porque yo estoy ya más radiado que las manchas solares. Así me salió la frase. Vente aquí, yo no puedo permitir que estés tú sola ahí 4 días en la situación en que estás, porque le faltaban pocas semanas para morirse. Podéis imaginar el decaimiento. Y más después de esa radiación. Y vino. Ella nunca desobedecía a los médicos, pero en este momento vino. Y yo tuve por dentro de mí un algo que yo no sé explicar, pero que me ayuda a comprender a San Pablo. Una especie de dolor intrínseco, incesante, hondo, profundo, porque yo veía la muerte. Pero yo no se lo conté. Era muy mío, muy interior, muy para mí. Era porque se moría. Había cosa humana, pero muy superior a la humana. Había como una intercesión muy honda por lo que esta muchacha significaba. Me he hinchado de alabar. En la iglesia actual, ¿alguien dice esa frase? Yo estoy hablando de esta, pero en el grupo en el que estoy, de oración, de Maranata, hay otras personas que han muerto exactamente igual que ella, en una alabanza e intercesión muy honda. ¿Por qué?
Pues porque también hoy la Iglesia podemos considerarla como un pueblo pecador, como un pueblo rebelde, como un pueblo traidor, porque nos estamos salvando por las obras. Porque la teología que hay en todas las parroquias de todas partes es una teología de retribución de las obras. Y la Iglesia lo que necesita hoy claramente es un golpe de estado espiritual en que se devuelva el poder a Dios y al Espíritu Santo. Para que sea el Espíritu Santo el que nos lleve, para que sea el Espíritu Santo el que haga las obras, para que sea el Espíritu Santo verdaderamente el que vaya edificando el nuevo pueblo, un pueblo de alabanza. Hay 4 cosas que son esenciales, creo yo, que suenen, diría el Espíritu Santo, la humanidad de Jesucristo, la gratuidad de la salvación y la alabanza. Estas 4 cosas están tan unidas que cualquiera de ellas que falte, el nuevo pueblo no se realiza. Evangelizamos mucho. ¿De qué? ¿Qué decimos? ¿A qué Cristo predicamos? ¿Qué nuevo pueblo estamos formando? ¿Qué? ¿En qué consiste nuestra evangelización? Dirás, pero yo no puedo. Bueno, a ti te utilizará el Espíritu Santo como a esta señora, como le dé la gana. Pero necesitamos hoy un nuevo pueblo de alabanza, un nuevo pueblo donde no queramos salvarnos por las obras, sino que le demos el poder al Espíritu Santo y a Jesucristo muerto y resucitado, que es el Señor de todas las cosas. Porque si no, nos encontramos con que serán otros, porque un nuevo pueblo va a venir, porque la Iglesia se va a renovar, porque el mundo será reevangelizado, porque el que tiene el poder sigue siendo el dueño. Y el que tiene el poder y sigue siendo el dueño sabemos que es Jesús el Señor, y nada más que Jesús el Señor. Si tú no eres, serán otros. Pero como aquellos de Corinto y aquella gente a la que predicaba San Pablo decía, te damos gracias, Señor, porque mira, somos acebuches, pero hemos entendido, tú nos has dado a entender este misterio. Pues también, en la hora actual, yo quiero dar gracias a Dios y quiero predicar a todos los que me estáis escuchando y viendo que busquéis el nuevo pueblo de Dios, porque está realizándose, porque está surgiendo, porque el Papa nos lo está predicando todos los días, porque esto no lo para nadie. Busquéis este nuevo pueblo de Dios para llegar a superar nuestra indolencia y nuestro pecado, que es connatural. Es el de salvarnos por las obras y, en el fondo, el de querer ser como dioses. Gloria al Señor.